Ay, qué bueno. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estamos ahí, Manuel y Dolores? Buenas noches, Berta. Buenas noches, Araceli. ¿Cómo estás? Bernardo también por ahí. Georgette, buenas noches. Bendecida noche a todos, como dice Araceli. Rocío, Jesús García, Marinita por este lado. Ya, ¿qué tal? Ya Bernardo también se conectó con... ¿Sí? Buenas noches, Katy, ¿cómo estamos? Ángeles, buenas noches, mi esposa. Y Lalo se unieron a ser Lalito. Buenas noches a todos mis hermanos. Josefina aquí en Valle de Bravo, Carlos Lucero, ¿sí? Vicky, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Josefina? Buenas noches. Toñito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí. Buenas noches, Carlos Lucero, ¿cómo estás? Sí. Pati, la maestra Pati Zambrano, Diana, sí. Buenas noches a todos, también Rocío para acá por Facebook junto con Marina, sí. Ya pronto vamos a volver a estar, a reunirnos, gracias a Dios ya Dios puso en nuestro corazón a abrir la iglesia para podernos ver allá en México, allá en la ciudad, saludarnos como lo acostumbrábamos, bueno, con las restricciones nuevas porque dicen que este COVID no se ha ido. Mateo, ¿cómo estamos? Lucero, buenas noches. Bere, ¿qué tal? Buenas noches. Araceli G27, ¿sí? Buenas noches a todos. Vamos a orar, mis hermanos, porque ya son casi 8:15, ¿sí? Vamos a orar para que Dios nos dé de su palabra, nos revele su palabra a ustedes y a mí, que nos ayude dándonos la revelación de su Espíritu Santo. Lore, buenas noches. María Rosas, buenas noches. Vamos a orar. Padre, creador del cielo y de la tierra, Dios único, santo y verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, el Dios creador de todas las cosas, que es omnipresente, omnisciente, omnipotente, Señor. A ti venimos, Padre. Cada vez que tú nos revelas tu palabra, Señor, nuestra fe se fortalece en el conocimiento de cómo eres tú, Señor, grande, maravilloso, poderoso y a la vez también temeroso, Señor. También de temerte, Padre, en el nombre de Jesús. Por eso tu palabra dice temer a Dios. Te damos gracias, Padre, por la palabra que tienes para nosotros, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, Pidio? ¿Cómo estás? Ya también vamos a abrir aquí en Valle de Bravo la iglesia, así es que hay que coordinarnos todos para volver a retomar el día que la vamos a abrir y todo. Ya está en breve, está cercano. Entonces, ahí van a recibir algunas llamadas algunos para empezarnos a coordinar, en especial de los ancianos, para abrir la congre, ¿sí? Gracias a Dios. ¿Qué tal, Lore? Buenas noches, buena noticia. Sí, gracias a Dios, que Dios ya puso en el corazón de nosotros abrir la iglesia y ser obedientes a Dios. Y bueno, el tema de hoy es, vamos a continuar con el estudio de Salomón, ya lo terminamos la vez pasada, vamos a hacer un resumen, pero lo que vamos a ver el día de hoy, Rosario, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo que vamos a ver es la importancia de cuando vemos que debemos ser temerosos de Dios. La palabra de Dios nos los menciona en muchos lados. Mira, abre tu Biblia, simplemente vamos, ahorita me estoy acordando, Salmo 112, mira. En el Salmo 112, sin ir muy lejos, aquí habla, hay muchos salmos que dice de temer a Dios, y a veces hemos suavizado esta parte del temor a Dios, y creo que no debe de ser. O sea,
Si la palabra de Dios dice temer a Dios, significa que Dios también es severo, mis hermanos. A veces siempre estamos que Dios es bueno, y claro que es bueno. Que Dios es amor, claro que Dios es amor. Y que su misericordia es nueva cada mañana, claro que sí. Pero el Señor nos dice en su palabra y no la acomoda ni dice, pero mi temor es diferente, como hemos querido aplicarlo, que hay unas predicaciones donde dicen, bueno, es como si temer a Dios es como temer a alguien que te ama, pero no va a ser tan malo contigo. No, mis hermanos, verdaderamente si fuéramos temerosos de Dios, caminaríamos más derechito todos. En el Salmo 112, por ejemplo, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado ¿quién? El hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, ¿sí? Ese es el versículo completo, pero lo que yo quería decir aquí, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y eso significa tenerle temor a Dios, no al hombre, ¿sí? Solo a Dios tenemos que tenerle temor. Otros han acomodado que eso viene en la ley, que en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo ya no, que Dios es amor. Y claro que Dios es amor, pero debemos temer a Dios. ¿Y cuándo debemos temer a Dios? Cuando no obedecemos sus mandamientos. Todo lo que te dice la palabra, lo que te revela el Espíritu Santo, debemos ser temerosos. Y mira, vamos a empezar hoy retomando cuando pecó el hijo de David, o sea, ¿cómo se me fue el nombre ahorita? Salomón. Cuando pecó Salomón, o sea, Dios, el haberse unido con todas esas mujeres hicieron que su corazón se alejara de Dios, ¿no? Entonces, hizo que fallara. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hizo que fallara Salomón y le vino la sentencia de Dios. No hay de otra. Mira, vamos a Primera de Reyes 11:14. Abre tu Biblia ahí en Primera de Reyes 11:14, ¿sí? Dice, y Jehová suscitó un adversario a Salomón. ¿Qué hizo Dios? Le levantó un enemigo a Salomón, ¿sí? ¿Quién lo hizo? A ver, aquí vuélvelo a leer. Y Jehová, ¿quién lo hizo? Jehová. El Señor suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita de sangre real, el cual estaba en Edom. Fíjate, Hadad edomita era de los de Edom, era de los enemigos, pues, que ya su papá David había vencido. ¿Qué tal, linda? Buenas noches. Dice, David ya había vencido a los edomitas, su papá de Salomón. Dice en el versículo 5, porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom. Porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Sin embargo, Hadad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre. O sea, mataron a todo varón, pero sin embargo Hadad era de sangre real y él fue guardado, ocultado, para que no lo matara David, ¿sí? Es decir, no le tocara que lo mataran. Pero sin embargo Dios como quedó con vida, ahora Jehová lo levanta como enemigo de Israel.
lo levanta como enemigo de Salomón y del pueblo. Entonces aquí estamos viendo, espérame, ¿por qué Dios le levanta un enemigo a Israel? Por la desobediencia de Salomón y de la del pueblo. O sea, aquí tenemos que ver esto. Aquí tenemos que ver por qué debemos tenerle temor a Dios. O sea, si tú le fallas a Dios, ¿sí? Yo sé que su misericordia es nueva cada mañana, pero si tú no te arrepientes, cuando tú te enteras que un hermano murió, que dejó el cuerpo, lo que sea, dices y revisas su vida, dices, es que Dios ya le había hablado mucho esto y él no quiso obedecer, ¿no? Claro que de repente tratamos de explicar, pues, se murió por esto, y que el doctor dijo esto y esto. Sí, fue la manera en que sucedió, pero Dios prometió largura de días. Y estamos hablando a los hermanos que Dios prometió largura de días. Y entonces, fíjate, este Hadad, que era de sangre real, que era edomita, él se ocultó, ¿sí? ¿Sí? Y junto con él otros varones, y se fueron ahí con Faraón, con Egipto, pues ahora sí que con todos los que no eran del pueblo de Israel, como ahorita decir, se regresa con los incrédulos, ¿no? Él es un incrédulo, él está allá, ¿no? Y entonces él decide ir a levantarle guerra a Salomón, ¿sí? Y luego dice, versículo 23, Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón. ¿Quién le levantó otro adversario a Salomón? Dios. La palabra de Dios aquí está muy clara. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Haddezer y rey de Sobá, ¿no? Entonces, muchas veces, queremos acomodar las cosas para endulzar el oído y decir, a ver, Dios, a ver, tú como papá nunca le mandarías una enfermedad a uno de tus hijos. Por lo tanto, Dios no lo envía. Bueno, pues lo permite, yo ya le he buscado así, ¿no? Pero cuando yo leo Deuteronomio 28, dice que el Señor va a enviar esas enfermedades. Por eso debemos de temer. Mira, vamos aquí nada más a ver esta parte. Vea que a Deuteronomio 18, ¿sí? Deuteronomio 28, perdón, ¿sí? Dice Deuteronomio 28, 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza a decir, las que eran bendiciones se vuelven maldiciones. Pero fíjate en el versículo 20, y Jehová enviará contra ti la maldición. A ver, mis hermanos, ¿qué hacemos con estos versículos? ¿Lo acomodamos que Dios lo permitió o que Dios lo envió? A mí la palabra de Dios dice, Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres tu mano y hicieras hasta que seas destruido, ¿sí? Y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma. A ver, dice el versículo 22, Jehová te herirá de tisis. A mí la palabra de Dios me está diciendo, el Señor lo va a enviar. ¿Sí? Ahora, que le queramos suavizar, bueno, pues está bien, suavízalo, pues. Pero yo pienso que cuando nosotros entendemos que el mismo Dios nos está enviando eso, ya va muy relacionado con el temor a Dios. Con el temor a Dios. Aquí dice que Dios lo envió. Entonces aquí en la historia de Salomón vemos cómo levanta, aquí ya hemos leído dos adversarios, ¿sí? Dos adversarios que Dios levanta, ¿sí? Contra Salomón, ¿sí? Y dice versículo 26, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, fíjate, le servía a Salomón,
cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Su propio, ¿sí? Su propio servidor de Salomón fue levantado por Dios contra Salomón, y todo por su desobediencia, ¿sí? Dice el versículo 27, la causa por la cual alzó su mano contra el rey fue esta. Aquí vemos las cosas que sucedieron, digamos, pero que Dios lo mandó. Dice, Salomón edificando a Milo cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Y aconteció pues que en aquel tiempo, saliendo Jeroboam de Jerusalén, ¿sí? Bueno, aquí espérame, no quiero cambiar la historia. Fue levantado, o sea, cuando alguien te dice, fulanito se murió. ¿Y por qué se murió? Pues es que tenía esta enfermedad y se le fue así, le sucedió, ok. Así sucedió, pero se murió, ¿no? Y aquí es como decir, ¿por qué se levantó un enemigo contra Salomón? Pues es que le encargó el camino de su papá y lo cerró Salomón e hizo lo incorrecto y por eso se levantó contra él. No, porque Dios lo levantó contra Salomón. ¿Por qué le levantó un enemigo a Salomón Dios? Pues porque desobedeció. Entonces, si él hubiera obedecido, aunque el otro hubiera querido hacerle un daño a Salomón, no podría, porque Dios lo defiende. Aquí está el punto, mis hermanos, que si nosotros tenemos temor a Dios, entonces vamos a ser más obedientes a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué tal, Perla? ¿Cómo estamos? Y también ahí, Gonzalo, buenas noches. R. Palma, ¿qué tal? Así es que, Simón Salgado, buenas noches. Entonces, lo que es importante es que, de veras, tratamos de acomodar la palabra, pero yo leo la palabra, dice, Jehová enviará sobre ti tisis, Jehová enviará si no obedeces los mandamientos, si no obedeces esto, no obedeces, Jehová te va a enviar. Y si vamos a pegarnos a la palabra, vamos a pegarnos a la palabra, vamos a obedecer a la palabra, y la palabra nos está diciendo que Dios está enviando esas maldiciones. ¿Y por qué las envía? Por la desobediencia, ¿sí? Y mira, por ejemplo, el resultado fue muy fuerte de la desobediencia de Salomón, porque Dios tenía a las 12 tribus, y Dios fue el que separó a las tribus, ¿sí? Separó a las tribus del norte contra las tribus del sur. La del sur se quedó nada más con 2, la de Benjamín y la de Judá, y arriba se quedaron 10 de ellas. Dice el versículo 29, ¿sí? Dice, Primera de Reyes 11:29, aconteció pues que en aquel tiempo que saliendo Jeroboam, este hombre valiente, esforzado, que lo reconocía, Salomón, saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Él traía una capa nueva, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón. Yo dice, ¿quién rompe el reino de la mano de Salomón? Dios. ¿Quién puede llegar a separarte entre tu familia? Dios. Por eso tenemos que tener temor a Dios. Si quieres que las cosas que tú camines en bendición, tenemos que tener temor a Dios. Y dice, yo rompo en 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo. Habrá un misterio aquí, dice, yo le daré nada más un reino. Fueron los de Judá y los de Benjamín que se quedaron en Judá,
¿sí? Se quedaron en Jerusalén. Y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, ¿sí? Entonces recuerda que Dios tiene planes con la nueva Jerusalén. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Versículo 33, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. O sea, todos seguían a Salomón, porque Salomón, cuando tuvo todas esas mujeres, les construyó en los lugares altos, lugares donde sus mujeres pudieran adorar a sus dioses, y desviaron el corazón de Salomón. Y al desviarse el corazón de Salomón, Dios se enojó y no tuvo temor de Dios Salomón. Después de ver, cuando tú lees esta parte de Primera de Reyes en los capítulos anteriores y ves de qué manera le dedica el templo cuando se lo termina, además le construye Salomón a Dios un templo hermosísimo, y Dios dice, voy a habitar en ese templo y voy a estar siempre y cuando tú me obedezcas. Y si tú me obedeces, yo voy a estar en ese templo que tú me construiste, ¿no? Y entonces vemos que después Dios ya no volvió a habitar en el templo que Salomón le construyó a Dios. ¿Qué fue lo que le hizo que se desviara? Hay tantas cosas por las cuales nos podemos desviar de la voluntad de Dios, y entonces viene la sentencia de Dios, ¿sí? Así es que dice aquí que no anduvieron en los caminos de Dios. Entonces Dios se molesta, ¿sí? Bueno, Dios entra en ira, pues. La profecía contra Salomón la estamos viendo aquí desde el versículo 29, ¿no? Al 31 lo acabamos de ver cómo viene esa sentencia, y que solamente quedaron los reinos separados. Casi todos los reinos quedaron en el norte, y en el sur solamente Judá y la de Benjamín, ¿sí? Y entonces Dios quitó el reino, ¿sí? ¿Y qué crees? También Salomón maldijo a su hijo. Maldijo a su hijo. Mira, en el versículo 34, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor de David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Versículo 35, pero quitaré el reino de la mano de su hijo. En cuanto entre el hijo de Salomón, yo voy a encargar que se separen los dos reinos, los reinos del norte con los del sur, es decir, se quedará solamente Judá y arriba quedarán las otras 10 tribus, ¿sí? Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, a Jeroboam, ¿sí? Las 10 tribus, ¿sí? Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. ¿Qué había hecho Dios? Juzgar a Salomón y dar su sentencia. Y su sentencia fue así. Por amor a David, ¿sí? Por amor a David lo tuvo lo tuvo de rey hasta el último día, ¿no? Sin embargo, pues vemos un Salomón que había hecho lo correcto, que había nacido, como decimos, esos que nacen en una familia cristiana, o esos que se dicen que soy cristiano de cuna, ¿no? No por ser cristiano de cuna tú puedes decir ya la hice. Entra una situación de autoconfianza. En el camino que hemos tenido de conocer hijos de Dios, hemos encontrado mucha gente que dice, yo soy cristiano también, porque inclusive yo soy de cuna, pero están más alejados de la voluntad de Dios, porque Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. Y esos hijos, esos ahora que se quieren sentir nietos, no han tenido un encuentro con Cristo. No han tenido un encuentro con Cristo. Cuidado
con esa situación. O sea, cuando eres una persona que naciste en una cuna cristiana, que te llevaron a la iglesia desde niño, ¿sí?, que estuviste ahí en las bancas y creciste, crees que eres cristiano. Si no naces de nuevo, no eres hijo de Dios. Para ser nacido de nuevo necesitas tener un encuentro con Cristo. No porque que toda tu familia es cristiana y que fuiste a la iglesia desde que tú abriste los ojos, te llevaron allá a la iglesia, eres hijo de Dios. Para ser hijo de Dios se necesita nacer de nuevo, ¿sí? Así es que aquí lo que vemos es un Salomón que efectivamente obedeció muy bien, pero en el caso de Salomón se fue enfriando porque tuvo muchas mujeres que desviaron su corazón. Y Dios dice claramente, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Van a apartar de ti el corazón, ¿sí?, de tu vida. Así es que este consejo le hemos dado mucho a los padres. Padres, cuando sus hijos lleguen a la edad de la adolescencia y que empiezan a mirar a los vecinos, a los del mundo, a los incrédulos, y empiezan con que yo quiero andar de novio o de novia con un incrédulo, paren a tiempo el carro, porque al rato se va a venir un problema serio. Hay que tener temor de Dios. Después ahí estamos obedeciendo más a los hijos que a Dios. Andamos, es que es mi hijo, es que es mi hija y no puedo permitir esto, no lo puedo abandonar. Así es que te enfrían a ti también que estabas firme en el Señor. Mire que aquel que se siente firme, que no caiga, te alejan de la voluntad de Dios. Así es que él maldijo a su hijo, ¿sí? Porque dice en el versículo 39, fíjate, Primera de Reyes 11:39, dice el Señor, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Las promesas de Dios se cumplen, no para siempre, pero aquí dice, yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre, ok, pero va a afligir a la descendencia y hasta hoy sigue afligida, porque son el escarnio de muchos países, el pueblo hebreo tristemente. Debemos seguir orando por ellos, Dios tiene misericordia por ellos, porque vemos que el Señor en la semana 70 los va a rescatar a ellos y los va a tomar, pero mientras, si tomas en cuenta del año cero, o desde estas fechas que estamos viendo que viene todo ese plan, porque todos los demás libros que vienen ahí van relacionados con los 70 años y todo, ¿no? Entonces, debemos tener verdaderamente temor de Dios, porque el castigo que nos pone de ejemplo el Señor es muy grande, ¿sí? Así es que el hijo de Salomón fue maldecido por el mismo Salomón, y por amor a su abuelo, Dios lo guardó, ¿sí? Sí, dice aquí en el 36, y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga una lámpara todos los días. Pero todo por David, no por el nieto, no por el hijo, sino por David. Dice, fíjate en el 36, y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David, o sea, no por Salomón, tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. ¡Qué profecía, mis hermanos! ¿Cómo se llama la Jerusalén del cielo? La Nueva Jerusalén. ¿Cómo se llama la ciudad de Dios? La Nueva Jerusalén, donde el Señor va a ser el que
va a ser uno con nosotros y entonces ahí va a poner Él su nombre, ¿sí? Y aquí vemos, dice, en el 36, dice, porque yo he escogido esa ciudad, ¿sí? Tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Y esa nueva Jerusalén que desciende del cielo es la ciudad de Dios, pero es algo espiritual porque es Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y nosotros hechos uno con Él. Uno con Él, así como ellos dos son uno, nosotros somos uno en Cristo y Cristo es uno con el Padre. Así es que de esa manera, para todos aquellos que debemos esforzarnos por ganar la corona, debemos esforzarnos por ganar la corona para estar en la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo. Quiere decir que esa nueva Jerusalén se va a formar en el cielo, no es la terrenal, pero aquí hay esta profecía que da el Señor, ¿sí? Así es que, continuando aquí con el tema, ¿sí? Veamos cómo los designios de Dios se cumplen, ¿sí? En Primera de Reyes 12:12, mira, vamos aquí a Primera de Reyes 12:12. Dice Primera de Reyes, a ver, déjame ubicarme. Dice, aquí a partir del capítulo 12, Roboam es el hijo de Salomón, ¿sí? Hay que aprenderse bien estos nombres porque al leerlo, ¿no? Porque hay uno que se llama Jeroboam, y ese es el varón esforzado que era un siervo de Salomón, y Roboam es el hijo de Salomón, ¿sí? Y este hijo, pues vinieron todas las tribus de Israel cuando murió Salomón, porque aquí dice en Primera de Reyes 11:42, dice, y los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, el hijo de Salomón, o nieto de David, ¿no? Y este señor, ¿sí? Todas las tribus vinieron a ver a Roboam, pues que era el descendiente, para que él continuara, ¿no? Y le vinieron y lo vinieron a ver y le dijeron, oye, tu padre nos afligió mucho, o sea, Salomón nos afligió mucho. Te pedimos que tú seas el rey, pero que no seas tan duro con nosotros. Entonces él va y pide consejo a los ancianos de Jerusalén, y los ancianos le dicen, haz lo que te están diciendo, o sea, es correcto, no los aflijas tanto. Pero este hijo de Salomón va y le pide consejo a sus compañeros, los jóvenes de su edad, ¿no? Y entonces va y le piden y los otros le dicen, no hombre, aflígelos más. Y él escuche más el consejo de los amigos que el consejo de los ancianos, ¿sí? Así es que les pone una carga más difícil. Dice aquí en Primera Reyes 12:12, al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, o sea, viene el siervo de Salomón, viene a ver al hijo de Salomón, ¿sí? Vienen a ver a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volver a mí al tercer día, porque cuando van y se le acercan y le dicen, oye, queremos que no nos aflijas tanto, le dicen, denme 3 días y yo les voy a tener una respuesta. Y va y pide consejo a los ancianos, y va y pide consejo con sus amigos, ¿no? Y él determina seguir a los amigos, y dice aquí, en el 12, al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volver a mí el tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo
que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo, a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo los voy a castigar con escorpiones, ¿no? Entonces los castiga más duramente, y dice en el versículo 15, y no oyó el rey al pueblo, porque era qué, fíjate lo que dice aquí, ¿por qué? Y no, el rey, ¿por qué no oyó al pueblo? O sea, ¿por qué sucedió esto? Dices, a ver, viste a los ancianos te están diciendo, hijo de Salomón, que no seas tan duro con ellos. ¿Por qué fuiste a pedir consejo allá? ¿Por qué lo haces? Y dice aquí, y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Dios para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Qué era la palabra? ¿Cuál era el designio de Dios? Separar a Israel. Con las tribus de Israel se iban al norte y las otras quedaban en el sur, las otras dos, ¿no? Era designio de él. Entonces, ¿por qué fue tan duro este joven, el hijo de Salomón? Pues porque era un designio de Jehová. Y todo lo que Dios les mandaba decir se tenía que cumplir, ¿sí? Entonces, vemos aquí, ¿sí?, que los designios de Dios se cumplen, los designios de Dios se cumplen. O sea, Dios designó que a través de la capa que traía, recuerda esta parte, a través de la capa que traía el profeta, que agarró, que era una capa nueva, se la quitó y la separó en 12 pedazos. Y le dio Dios 10 a Jeroboam, diciendo: tú vas a reinar estos 10, así dice Jehová. Y le dice el profeta: y estos 2 serán los únicos que quedarán, ¿sí?, por amor a David. Y entonces vemos que cuando él muere, su papá Salomón, entonces la gente va y le dice: tú eres el siguiente rey, nada más no nos aflijas tanto. Pero él decide afligirlos más. Y dices: ¿y por qué hace eso? ¿No? Porque era un designio de Dios. Quiere decir que si tú obedeces a Dios, Dios puede hacer designios para tu vida, para tus hijos, para tu familia, y se van a cumplir porque Él es Dios. Amén. Porque Él es Dios, ¿sí? Así es que debemos nosotros verdaderamente ser obedientes. Y entonces, de esta manera, vemos que Roboam reinó sobre Judá. Primera de Reyes 12:17. Pero reinó Roboam, el hijo de Salomón, sobre los hijos de Israel que moraban en la ciudad de Judá. O sea, los que vivían en Judá solamente fueron los que se quedaron para que se cumplieran los designios de Dios, que dijo: dejaré una lámpara, ¿sí?, en Jerusalén, porque yo he escogido esta ciudad, para que esta ciudad yo voy a poner mi nombre, ¿sí? Pero también la voy a afligir, ¿sí? Recuerda lo que dijo: yo afligiré, dice en el versículo 11:39, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre, ¿sí? Entonces ahí se cumple. Así Israel se apartó de la casa de David hasta el día de hoy. Fíjate en el versículo 19, ¿sí? ¿Sí? Dice, pero fíjate, todavía Roboam quiso volver a retomar el reino cuando se dio cuenta del error que había cometido de haber dicho: los voy a afligir más. Él quiso retomar, dice en el versículo 18, ¿sí? Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, o sea, que era el que encargado de recoger los impuestos,
pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces se cumple los designios de Dios, donde Jeroboam iba a reinar sobre las tribus de Israel y Roboam solamente sobre Judá. ¿Sí? Así es que cuando Dios, ¿sí?, da sus designios, debemos cumplirlos, ¿sí? Porque entonces Jeroboam ya se quedó reinando ahí, ¿sí? Así es que después vemos que el mismo Jeroboam que le dijo Dios, si tú obedeces, el que se quedó reinando a las 10 tribus, si tú me obedeces, yo voy a estar contigo. Y otra vez la dureza del corazón, este hombre dice aquí en el versículo 20, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiere la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. O sea, fue y dijo, me pongo en guerra. Pero ahí es cuando Dios vuelve a intervenir y decir, no hagan guerra. Porque dice en el versículo 22, pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo que he hecho yo, y ellos oyeron la palabra de Dios. Esto que yo separé a los pueblos, dice Dios, yo lo hice. No traten de volver a poner las cosas como las tenían antes, porque yo decidí, por la desobediencia de Salomón, separar a las tribus. Así es que no hay nada que hacer. No se trata de que ustedes, Judá y los de Benjamín, vayan en guerra contra sus hermanos, porque la decisión fue de Dios, ¿sí? No fue de Jeroboam, ¿no? Fíjate cómo se cumplen los designios de Dios, ¿sí? Y fíjate, aquí viene algo. Aquí viene algo importante, ¿sí? En el 12:25, entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificaron a Penuel, ¿sí? Que tiene que ver mucho con otras historias desde que las fundó Abraham, ¿no? Pero no es el tema. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, ¿sí? Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, o sea, imagínate que las 10 tribus se regresan a Jerusalén, ¿sí?, a ofrecer sacrificios a Jehová, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me van a matar a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Pero si Dios le había prometido y le había profetizado que él iba a ser el rey de esas 10 tribus, ¿de dónde le vino este temor a este rey Jeroboam de que iba a perder el reino? Y aquí el mensaje, mis hermanos, es que si Dios te dio una palabra, tú no tienes que entrar en temor con nada del mundo,
porque solo debes tener temor a Dios, y ese temor debe ser obedecer sus mandamientos. Este rey llegó a entrar en temor porque dijo, este pueblo que Dios me puso como rey, y se le olvidó, dijo, este pueblo va a bajar a Jerusalén a adorar allá, y me van a quitar a mí el reino y se lo van a dar al hijo de Salomón, ¿sí? Así es que, mis hermanos, es muy claro, tú no tienes que temerle a nada, solo teme a Dios. No temeré lo que el hombre me pueda hacer, porque Dios está con nosotros. Mira, deja ver si lo encuentro aquí en el libro de Hebreos, dice esa parte que es muy bonita, dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, ¿sí? Parece, dice Hebreos 13, 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Dios es tu proveedor. Tú tienes que estar contento con lo que tienes ahorita. Si Dios te quiere aumentar, Él es poderoso para hacerlo. Si Dios te quiere tener con lo que tienes, Él lo está haciendo porque Él está planeando tu eternidad y Él sabe de qué necesitas, ¿sí? Porque Él dijo el Señor, no te voy a desamparar ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Y fíjate, este rey Jeroboam tuvo temor de que el pueblo de Israel se fuera a Jerusalén a adorar, donde era el rey, el hijo de Salomón. Y dijo, me van a matar a mí, me van a quitar el reino. E hizo lo incorrecto cuando Dios le había prometido. Para que no se fueran, les construyó unas imágenes para que las adoraran en los lugares altos, diciendo, aquí están sus dioses. Eso es lo que hizo. Dice aquí en el versículo 28, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, ¿sí? Entonces hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes dentro del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Él tenía que haber respetado lo que Dios le dijo a Moisés, de la tribu de Leví serán los que me van a servir. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre el altar. O sea, el mismo día que ellos sabían que tenían que hacer fiesta para el Señor, ahora se lo hacían a los becerros, ¿sí? Y entonces ahí, ¿sí? Ahí falló este rey. Ahí falló este rey cuando Dios le dijo, cuando se le profetizó con la capa, mira, esta capa la rompo en 12 pedazos, 10 vas a gobernar tú. Esa es promesa de Dios. Pero le vino el temor de lo que le podían hacer los hombres, ¿sí? Así es que no debemos tener temor al hombre. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. No debemos tener temor y querer alterar la palabra de Dios para que un hombre no nos vaya a hacer algún daño, ¿no? Así es que este rey hizo lo malo. Y aquí viene otra historia en el capítulo 13 que también tiene que ver mucho con el temor a Dios, ¿sí? Y mira, aquí dice, versículo 13:1, ¿sí? Dice, bueno, en el 12:25 dice,
12:25. No, déjame ver. Versículo 26. Y me quiero referir otra vez al temor que tuvo con el hombre y no con Dios. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. ¿Sí? ¿En dónde lo dijo? En su corazón. O sea, ¿qué significa esto? ¿Se apoyó en dónde? En su corazón, y no se apoyó en la palabra de Dios. Dios le había profetizado que él iba a reinar sobre 10 tribus, pero confió en su corazón. ¿Y cómo es el corazón, mis hermanos? Lo más engañoso que tenemos. Lo más engañoso que tenemos. Por eso, mis hermanos, como iglesia nunca podemos decir siento de Dios. No nos sientas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es que siento de Dios. No, no sientas. ¿Qué te dice Dios en su palabra? Y eso es a lo que nos debemos abocar y obedecer a Dios, porque en muchos lugares siempre están con que ¿qué dice tu corazón? En el mundo acostumbran mucho. ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué te está mandando? Tu corazón te está ordenando. Cuidado con el corazón. Dios nos dice que cuidado con el corazón. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y eso es lo que tienes que obedecer, lo que dice, porque efectivamente, como dice Janet ahorita, el corazón es engañoso. Y aquí vemos este rey que tuvo temor del hombre. Ese comentario me faltaba, por eso al leerlo lo volví a retomar, ¿sí? Y entonces este rey, con tal de que no se le fuera el pueblo, después de que le había sido profetizado que él gobernaría sobre 10 tribus, tuvo temor porque su corazón lo engañó y se puso a hacer unas imágenes, ¿sí?, para que ofreciera el pueblo ahí y no tuviera que bajar a Israel. Hizo esos 2 becerros de oro, igual que lo hizo el pueblo cuando Moisés, ¿no? Entonces eso desvió su corazón de este hombre de la voluntad de Dios, desvió su posición de buscar a Dios. Por eso dice en el capítulo 13, he aquí un varón de Dios por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, él estaba en Judá, y estando Jeroboam junto al altar para quemar el incienso, Jeroboam estaba quemando incienso a los becerros, ¿sí? Y entonces aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Le estaba viniendo la maldición de Dios a Jeroboam. ¿Y por qué le vino una maldición de Dios a Jeroboam cuando Dios lo había hecho rey de las 10 tribus? Lo mismo, por haber desobedecido. ¿Y por qué desobedeció Jeroboam? Porque obedeció a su corazón, que es engañoso. Es engañoso. Nunca debemos confiarnos en nuestro corazón. Debemos obedecer a Dios en su palabra. Amén. Dios lo que te está dando es un corazón de carne para que obedezcas a Dios. Y entonces aquí le vino una sentencia a este rey Jeroboam, ¿sí? Y él sabía que Dios era poderoso. Él sabía que Dios era poderoso. Y dice en el versículo 3, y en aquel mismo día dio una señal este profeta diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se va a derramar.
Pero cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: agárrenme este profeta, ¿no? Me vino a maldecir. Pues ¿él qué? Él nada más vino a traer la palabra de Dios. Es como cuando tú te va mal y dices: a ver, ¿por qué me pasó esto? Pues porque Dios te lo está diciendo. O cuando un hermano agarra y dice: a ver, aquí dice Dios que tienes que hacer esto, ¿no? La agarras contra el hermano: no, yo no estoy de acuerdo. Pues si lo dice la palabra. Y el Espíritu de Dios es el que te habla. Porque también no nos debemos confiar, aunque un hermano nos dé una palabra, tiene que ser lo que Dios te revele a ti, ¿sí? Lo que Dios te revele a ti. Y entonces, ahora este rey Jeroboam pues, mandó decir a este profeta, este varón de Dios que venía de Judá, que lo agarraran, ¿no? Y entonces dijo prenderlo, ¿sí? Mas la mano que había extendido diciendo agárrenlo contra él, se le secó y no la pudo enderezar. Se le secó toda la mano. ¿Y por qué se le secó? ¿Porque el profeta quería secársela? No, porque Dios estaba con este profeta. Dios lo había enviado a darle esa palabra al rey Jeroboam. Y entonces por eso se le secó la mano, porque Dios fue el que hizo que se le secara la mano, para que él se diera cuenta que era una profecía de Dios. Y él quería cambiar los designios de Dios y ya no los podía cambiar. ¿Por qué no los podía cambiar? Porque no se arrepintió. Él siguió su corazón diciendo: voy a hacer los becerros para que todos adoremos aquí, para que nadie se vaya a Jerusalén. Cuando Dios ya le había dicho en su palabra que él iba a ser el rey de esas 10 tribus. Y le dijo: si tú me obedeces, yo voy a estar contigo. Pero él hizo caso a su corazón, y su corazón, que lo engañó, lo fue enfriando y enfriando. Y cuando él estaba ofreciendo incienso a esos becerros ahí en Betel, entonces vino por parte de Dios este varón de Dios a darle la sentencia. Yo sé que dice la palabra, vino la palabra de Dios, pero es la sentencia, porque el Señor le dijo, o sea, lo que yo quiero decirte, mis hermanos, y es el mensaje de hoy, que mañana vamos a continuar con esto, el temor a Dios. Lo que estamos viendo es que Dios hace la sentencia. Él es el juez justo. Entonces, ¿por qué Jeroboam le vino esta sentencia? Porque no se arrepintió. ¿Por qué le vino la sentencia a Salomón? Porque no se arrepintió. ¿Por qué cuando falló David no le cayó la sentencia de Dios? Porque se arrepintió. Ve el amor de Dios y la misericordia de Dios. Pero él se arrepintió, David, y ahora en todo momento Dios está diciendo: mi siervo David, y le voy a dejar una tribu para que siempre haya una lámpara en Jerusalén, porque yo le prometí a mi siervo David que pondría mi nombre en su ciudad que se llama Jerusalén. ¿Y por qué Jerusalén? Porque hubo un hombre que se llamó David, que amó a Dios, que él lo obedeció, que también falló, pero cuando falló se arrepintió. Se arrepintió. Entonces, mis hermanos, debemos tener temor a Dios. Y si te llegas a equivocar, arrepiéntete y ve y póstrate delante de Él y pídele de su misericordia, porque eso es lo que Dios toma en cuenta, que verdaderamente nos arrepintamos de nuestros errores, ¿sí? Entonces, mis hermanos,
Aquí está el mensaje de hoy y continuaremos mañana. Tenemos que tener temor a Dios, porque cuando le fallamos a Dios, Dios establece una sentencia. Una sentencia es algo que da un juez, y Dios es un juez justo. Y en esa sentencia, Dios puede cambiar su sentencia si tú te arrepientes. Si tú te arrepientes, Dios cambia la sentencia. Mañana vamos a estudiar esta parte de este varón de Dios que fue a dar la sentencia y también le falló a Dios. ¿Y por qué le pasó lo que le pasó? Porque no se arrepintió. Amén, mis hermanos. Debemos de verdaderamente ser temerosos de Dios. Y si le llegamos a fallar, porque esta carne es tremenda, ¿sí?, porque le hicimos caso al corazón, que es engañoso, arrepintámonos y pidamos perdón. Pidamos misericordia a Dios, y Dios es misericordioso. Aleluya. Dios es misericordioso. Amén, mis hermanos. Van a ver que todo este estudio nos va a llevar a comprender todas las cosas que le pasó a Jerusalén hasta la venida del Señor Jesucristo, y poder entender cada uno de los libros por qué fue escrito. Amén. Gracias, mis hermanos. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Dios me los siga bendiciendo mucho. Sigamos creciendo en la palabra de Dios, unidos todos nosotros a través de estos medios. Por las coyunturas vamos creciendo con el crecimiento que Dios nos da, para llegar a ser ese templo santo que Dios está planeando, que es su nueva Jerusalén, el edificio de Dios. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos y damos la gloria a ti. Te damos gracias por todo lo que nos has hablado por medio de tu precioso Espíritu. Te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Señor, nuestro Salvador, y que el Espíritu de Cristo está en nosotros, Señor, revelándonos todos estos misterios tan hermosos. Gracias por todo lo que nos enseñas cada día, Padre. Te damos a ti toda la gloria. Te rogamos, Señor, que guardes a todos tus hijos de palabra de vida, Señor, y sigue cumpliendo tus propósitos en cada uno de nosotros, esos propósitos divinos que nos están llevando a la eternidad, a la nueva Jerusalén, a ese lugar hermoso donde estaremos viéndote cara a cara, Señor. Ayúdanos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pues mis hermanos, ¿sí? Aquí Roberto Carlos dice Shalom, ¿sí? Gracias a Dios, gracias a Dios. Mis hermanos, mañana nos vemos para seguir con los estudios, con mi esposa a las 7 de la noche y conmigo aquí a las 8 de la noche, seguir los discipulados. Dios me los bendice, los amamos mucho. Bye, mis hermanos.